Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En la sala, Shen Shunyu estaba firmemente apretado contra la puerta, con el cuello apoyado en la cálida palma de Wang Yong, y se vio obligado a aceptar un beso que acababa de fallar. ¿Estás loco? Jadeó, esquivando los labios que querían enredarse, fulminándolo con la mirada. Su frágil cuello estaba fuertemente apretado y sus piernas se separaron con fuerza por las rodillas. Shen Shunyu, clavado al panel de la puerta por Wang Yong, se encontraba en un dilema, sintiendo las caderas de su compañero rozando su bajo vientre con ambigüedad. Soy tan obediente. ¿No me dará el señor Shen una recompensa? Robaba y robaba como un bandido, y aún tenía el valor de pedir una recompensa. ¡Aléjate de mí! Shen Shunyu dobló el codo y lo empujó sin piedad hacia atrás. Wang Yong dejó escapar un doloroso silbido, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Señaló la comisura de sus labios y dijo: Señor Shen, aquí crece una orquídea. Shen Shunyu se tocó el labio inferior y sintió un ligero entumecimiento. Wang Yong amablemente sacó su teléfono y lo puso en modo selfie y apuntó la cámara frontal al rostro de Shen Shunyu. Mira, las pupilas de Shen Shunyu se contrajeron ligeramente y los caninos de este pequeño lunático le rompieron el labio inferior. Una orquídea blanca con una luz brillante crecía justo en la unión del labio con la mandíbula inferior. La flor era pequeña y no estaba fuera de lugar, pero enfureció a Shen Shunyu. ¡Límpialo! ¡Ahora! Wang Yong recibió un pellizco en el cuello de Shen Shunyu, pero él no se escondió ni forcejeó. Presionó suavemente sus manos contra el dorso de las suyas y abrió la boca para suplicar clemencia. Señor Shen, me duele. Shen Shunyu estaba completamente molesto por su marca sin autorización. Como un león sacudiendo su melena, rugió: ¡Límpialo! Wang Yong miró al furioso alfa superior con dulzura, y sus suaves feromonas relajantes fluyeron de su nuca. No te enfades, es solo una marca temporal. Desaparecerá automáticamente en 15 minutos, señor Shen. Aunque tenía un nudo en la garganta, seguía tranquilo. Estiró dos dedos y apretó las cejas de Shen Shunyu. No frunzas el ceño, te saldrán arrugas. Shen Shunyu estaba tan enojado que frunció el ceño con frialdad, pero no pudo estrangularlo. Se quitó la mano y dijo con frialdad: Aléjate de mí. Te prometo que vivirás 100 años y podré subir 10 pisos de un tirón cuando llegues a los 99. ¿Ah? Wang Yong lo abrazó del brazo y se negó a soltarlo. Pero sin el señor Sheng moriré pronto. ¿Será que la marca alfa tiene ese efecto secundario? ¿Por qué moriste?, preguntó. No pude conseguir el amor que deseaba y morí de depresión. Shen Shunyu se arrepintió de haber hablado de vida o muerte con un loco. Retiró el brazo sin expresión alguna y dijo con sarcasmo: Oh, qué mala suerte. No. Wang Yong soltó los brazos que lo sujetaban y le sonrió. No es mala suerte. Tengo suerte de conocer al señor Shen. Sonrió sin artimañas, con una inocencia absoluta en sus ojos. Shen Shunyu se quedó atónito por un instante, como si le hubiera caído un rayo, y sintió un calor abrasador en el corazón izquierdo. Toc toc. Volvieron a llamar a la puerta. La enfermera, que insistía en su puesto, no se iba. Valientemente se quedó fuera de la puerta y preguntó en voz débil: Disculpe. Shen Shunyu presionó el pomo, abrió la puerta y vio un rostro con expresión complicada. La presión arterial de Wang Yong era normal, pero su pulso estaba un poco acelerado. Por el contrario, la pequeña enfermera que escuchaba a escondidas parecía tener la presión alta.
como si estuviera a punto de sufrir un derrame cerebral. Se la tomó con manos temblorosas, sin saber dónde poner la vista. Juan Jong le dijo con una sonrisa: Hermanita, no te preocupes, es solo una prueba de precisión. ¿Puedes no mirar a mi alfa? ¡Wow! Amor, mamá, sí que lo entendí.